En el picnic familiar, mi hermana brindó por mí, la que siempre llega rota y desesperada. Mis padres rieron. Yo levanté mi copa, por la desesperada que acaba de cerrar la cuenta que paga tu alquiler. El silencio que siguió fue glorioso. Me llamo Eva Calderón. Tengo 30 años. Y durante mucho tiempo, mi familia me trató menos como a una hija y más como a un cajero automático con ansiedad. Del tipo que nunca dice que no. Del tipo que se disculpa cuando la tarjeta es rechazada, aunque nunca debió haberse usado en primer lugar. Para cuando ocurrió el picnic, yo trabajaba 70 horas a la semana en un empleo que todos describían vagamente como cosas de ordenadores. Nadie preguntó nunca qué hacía realmente. Solo sabían que los cheques se cobraban, y de alguna manera, esa se convirtió en la única parte que importaba. Ya me estaba arrepintiendo de haber aceptado ese picnic familiar cuando llegué al parque y vi a mi hermana descargando una nevera de diseño del maletero del coche de su novio, Mateo. Era ridículo. Solo la nevera probablemente costaba más que la compra de un mes de una familia normal. La colocó junto a una cesta de picnic tejida a mano y una manta con monograma, como si estuviera posando para un blog de estilo de vida. Mateo se apoyaba en el coche con sus gafas de sol puestas, sin hacer absolutamente nada más que existir cerca de ella, lo que parecía ser su trabajo a tiempo completo. Mi mamá me llamó con un gesto desganado, un movimiento perezoso de la mano, como si espantara una mosca. Mi papá me dedicó el mismo asentimiento distraído de siempre, como si fingiera que no acababa de llegar. Un gesto que decía, te veo, pero no eres el evento principal. Me acerqué con una bolsa de plástico del supermercado de descuento, porque eso era lo que podía permitirme entre turnos, patatas fritas de marca blanca y 2 latas de refresco. Ni siquiera me molesté en ponerlas en un bol. ¿Para qué fingir? El resto de los sospechosos habituales ya estaban allí. Mi prima Rebeca, que nunca paga nada, pero de alguna manera siempre lleva las uñas con diseños elaborados que probablemente cuestan la mitad de mi factura de la luz. Mi tía Juana, que nunca lo ha dicho directamente, pero se las arregla para que mi nombre suene como el diminutivo de error. El aire estaba cargado de esa calidez forzada que familias como la nuestra adoptan cuando quieren parecer unidas en público, pero en secreto no se soportan. Ese tipo de alegría falsa que huele a protector solar y resentimiento. Yo era la única que no se molestaba en ocultarlo. Soporté 2 horas de bromas pasivo-agresivas. Se burlaron de mí por estar soltera, por no arreglarme, por no sonreír más. Mi mamá hizo un comentario sobre cómo algunos de nosotros sabemos madurar y sentar la cabeza. Mi papá se rió como si entendiera el chiste. Dejé que todo pasara. Ese era siempre el juego. Ellos se burlan, yo ignoro, y el mundo sigue girando. Revisé mi teléfono una vez debajo de la mesa. Un mensaje de Benjamín, mi novio, apareció en la pantalla. ¿Cómo va todo? ¿Necesito fingir una llamada de emergencia? Sonreí a mi pesar. No me tientes, le respondí. Hoy han pasado de la culpa normal a la culpa premium. Envió un emoji de risa y luego otro mensaje. ¿Recuerdas a Sofía? Así empezó todo con ella también. Muerte por 1000 bromas. No dejes que te conviertan en el chiste de la nómina. Sofía era su ex. Le había vaciado los ahorros con emergencias que siempre parecían involucrar zapatos de diseño y viajes de fin de semana. Una noche me contó que lo más aterrador no fue perder el dinero. Fue darse cuenta de que se había acostumbrado a pensar que merecía ser utilizado si eso significaba que alguien se quedara. Guardé el teléfono en mi bolsillo. Respira hondo, sonríe, tolera. 2 rondas más de comentarios sarcásticos después, mi hermana decidió que necesitaba ser el centro de atención. Le encantaba brindar en las reuniones familiares como si estuviéramos en una boda y ella fuera la dama de honor, incluso cuando lo único que celebrábamos era sobrevivir otra semana sin que la casa se derrumbara. Golpeó su copa de vino caro con una uña bien cuidada y dijo en voz alta, «Atención todos». Por supuesto que podía tenerla. Todos guardaron silencio como si estuvieran entrenados. Mi mamá se volvió hacia ella con ojos orgullosos. Mi papá se enderezó en su silla de camping. Rebeca se inclinó, ya riendo. Mi hermana levantó su copa y me miró directamente, todo dientes y brillo de labios. Un brindis por la que siempre está ahí, dijo, con la voz chorreando falsa compasión. Arruinada,
desanimada y aún así esforzándose tanto por ser importante. Risas, risas de verdad. Incluso mi mamá, incluso mi papá. Mis oídos ardieron por una fracción de segundo. El mundo se volvió borroso en los bordes. Recordé la vez que le transferí a mi hermana $600 para que no le cortaran la luz. La vez que les envié a mis padres todo mi bono de ese mes para que pudieran pagar su hipoteca. Las innumerables transferencias etiquetadas como ayuda alquiler y para que no te estreses. Arruinada, desanimada, esforzándose por ser importante. No me reí. En cambio, tomé mi vaso de plástico barato lleno de refrescos sin gas y lo levanté exactamente como ella lo había hecho. Mi voz salió tranquila. Por la mujer desesperada, dije, que acaba de cerrar la cuenta desde la que pagaba tu alquiler. Por primera vez en años, tenía toda su atención. Se podía oír a un niño llorar en otra parte del parque. Un pájaro se alejó volando de un árbol cercano. El hielo en el vaso de alguien se movió con un pequeño tintineo. La sonrisa de mi hermana se hizo añicos como un plato al caer. Los ojos de mi mamá se desviaron hacia mi papá. Mi papá miró fijamente su bebida como si pudiera meterse dentro de ella. Nadie se rió. No di explicaciones, no me inmuté. Incliné el vaso, terminé mi bebida, me limpié las manos en una servilleta y me puse de pie. Me voy, dije. Nadie me detuvo. Nadie preguntó a dónde iba. Nadie preguntó si estaba bien. Esa era la magia de mi familia. Podía poner su mundo entero patas arriba y aún así fingirían que no pasaba nada. Caminé de regreso a mi coche con mi bolsa de plástico del supermercado balanceándose a mi lado, mi corazón martilleando y mi mente extrañamente clara. Cuando salía del aparcamiento, mi teléfono vibró. Benjamín. ¿Qué han hecho ahora? Miré la pantalla por un largo segundo. Finalmente, yo hice algo, respondí. Creo que acabo de renunciar a ser su banco. Pasaron 8 días. No mencionaron el picnic. Ni mensajes en el chat grupal. Ni un eso estuvo fuera de lugar o tenemos que hablar. Yo trabajé. Dormí. Respondí a las preguntas de Benjamín con bromas vagas y agotadas. Fingí que no sentía la tensión avanzando hacia mí como una ola lenta. Al 8º día, golpeó. Mi teléfono vibró. Oye, ¿puedes enviarlo de siempre? Era de mi hermana. Sin saludo, sin un ¿cómo estás?, solo una exigencia escrita como una suscripción recurrente. No respondí. No al principio. Puse mi teléfono boca abajo y salí a caminar. Me compré el almuerzo. Me senté en el parque con un libro. Tomé una siesta en mi sofá. Horas después, tomé mi teléfono. Abrí el mensaje. Escribí 2 letras. No. Le di a enviar. La llamada comenzó. Dejé que sonara hasta el final. Luego llegó el mensaje de texto. ¿Qué quieres decir con no? ¿Hablas en serio? No puedes simplemente parar. Las cosas están difíciles ahora. Mateo ha estado buscando trabajo. Ya estoy atrasada. Me recosté en mis almohadas, con los pulgares flotando sobre la pantalla. Luego escribí, múdate con mamá y papá. Tienen espacio. Pueden reorganizarse allí. Su respuesta fue instantánea. Eso es ridículo. No puedo simplemente volver a casa. Estás siendo vengativa. No, escribí. Estoy siendo realista. Es hora de que tú y Mateo vivan dentro de sus posibilidades. Eso no le gustó. Esta vez, no discutió conmigo. Escaló la situación. Llamó a nuestros padres. Al día siguiente, recibí un largo mensaje de voz de mi mamá. Intentaba sonar tranquila, pero podía oír la furia debajo de cada palabra. Eva, cariño, dijo, con una voz melosa y ácida. Somos familia. Nos ayudamos mutuamente. Estás exagerando las cosas. Tu hermana solo está pasando por un mal momento. Pensábamos que éramos un equipo. Le respondí con un mensaje de texto. Si estás tan preocupada, puedes ayudarla tú, pero no me pidas que siga pagando por gente que me trata como basura.
1 hora después, llamó mi papá. Su voz era tensa, cortante. «¿Así que vas a dejar de ayudarla?», dijo. «¿De verdad?». «Sí», dije. «Lo haré». Hubo una pausa. «Está bien», dijo lentamente. Ya que estamos en el tema, quizás quieras avisarnos si también planeas dejar de ayudar con la hipoteca. Vence pronto. $300–400. No vas a abandonar eso, ¿verdad? Miré la pared, la pequeña grieta en la pintura sobre mi televisor. En algún momento, dije, quizás quieran poner en orden esa hipoteca ustedes mismos, porque el mes que viene tampoco la pagaré. Silencio. Luego una risa, fea, incrédula. «No te atreverías», dijo. Pero esta vez lo hice. Y por primera vez en mi vida, disfruté imaginando el mundo inclinándose de nuevo hacia mí. La risa de mi papá se quedó conmigo mucho después de que terminara la llamada. «No te atreverías». Como si me estuviera retando, como si yo todavía fuera la chica que siempre parpadeaba primero, que siempre cedía, que siempre enviaba la transferencia con un nudo en el estómago y una sonrisa en la voz. Lo curioso era que él realmente lo creía. Realmente creía que no había una versión de mí que me eligiera a mí misma por encima de ellos. La primera prueba llegó más rápido de lo que esperaba. Día de pago del alquiler. Mi teléfono vibró a las 9:03 de la mañana. «Oye, el propietario está preguntando. Necesito esos $200 ya. No conviertas esto en un problema». Miré el mensaje, imaginé a mi hermana en su apartamento cuidadosamente decorado, el de ladrillo visto y carteles de «Vive, ríe, ama», que nunca vieron una crisis real. Mis pulgares flotaron. Escribí una palabra. «No». Su respuesta llegó en oleadas. «Deja de ser infantil. Esto no es gracioso. Estoy recibiendo avisos de desahucio de verdad. Eva, no puedes simplemente dejarme tirada. Esto no solo me hace daño a mí. También le hace daño a Mateo. Dijiste que ayudarías hasta que estuviéramos estables». ¿Estables? 7 meses de alquiler. 7 meses de ella buscando algo mejor. 7 meses de Mateo entre oportunidades mientras jugaba a videojuegos con sudaderas de $90. «Has tenido 7 meses», le respondí. «Es tiempo suficiente para estabilizarse o al menos mudarse a un lugar que realmente puedan pagar». Intentó la culpa. «Estoy llorando. No puedo creer que hagas esto. Me estás castigando por ser la menor. No te importa la familia. Nunca te ha importado». Vi la burbuja de escritura aparecer, desaparecer, reaparecer. Luego otro mensaje. «Si no consigo solucionarlo, tendré que romper mi contrato. Tendremos que volver a vivir con mamá y papá». Ese me hizo detenerme. No porque me sintiera responsable, sino porque escuché lo que había debajo de las palabras. No era la mudanza lo que la aterrorizaba. Era la vergüenza. Mi hermana pasó años creando una imagen de sí misma como la exitosa, la que lo tenía todo bajo control. Apartamento en el centro, nevera de diseño, mantas con monograma. Construyó toda una identidad sobre la idea de que su vida era ascendente y glamurosa. Volver a su habitación de adolescente. Eso era la muerte social. Respondí al instante. «Perfecto. Eso es exactamente lo que sugerí». Suena responsable. No respondió después de eso, pero supe que lo leyó. Lo siguiente fue la hipoteca. Había estado ingresando dinero cada mes en una cuenta que mis padres usaban para pagarla. $400 al mes por una casa que no podían permitirse sin un milagro o una hija que se mataba a trabajar. Al principio, me pareció lo correcto. Estaban en pánico. Mi papá hablaba de perder la casa. Mi mamá lloraba en la mesa de la cocina. Dijeron que era solo hasta que la pensión de tu padre se arregle. Eso fue hace 4 meses. 4 meses de solo por esta vez. 4 meses de te lo devolveremos cuando las cosas se calmen. Las cosas nunca se calmaron. Simplemente aprendieron a construir su caos sobre mi agotamiento. Esta vez dejé pasar la fecha de vencimiento. Sin transferencia, sin rescate de último minuto, solo silencio durante un día.
Luego, mi teléfono se iluminó como un árbol de Navidad. Primero el chat grupal. Mamá, tenemos que hablar. Luego el bombardeo individual. Mamá, te olvidaste de la hipoteca. Estoy segura de que fue un error. Contábamos contigo. Papá, el banco llamó. Falta el pago. ¿Qué está pasando? No respondí de inmediato. Estaba en mi escritorio mirando una hoja de cálculo, dándome cuenta de que, por primera vez en meses, mi cuenta corriente no estaba ya vacía por las emergencias de otras personas. Me preparé una taza de café, me senté en la sala de descanso, observé cómo se arremolinaba la espuma. Entonces sonó mi teléfono. Papá, respondí. ¿Así que en serio nos dejas tirados a nosotros también?, preguntó. Sin un hola, sin preámbulos. Sí, dije. Lo hago. Se pudo oír el aire salir de sus pulmones. No te atreverías, dijo de nuevo. Pero la risa no estaba allí esta vez, solo incredulidad. Ya lo hice, respondí. Nos dejaste en la estacada, espetó. ¿Sabes lo difíciles que están las cosas? Contábamos contigo. Pensábamos que éramos un equipo, Eva. Los equipos practican. Los equipos participan. Los equipos comparten el peso. No éramos un equipo. Éramos una carga. No me trataste como parte de un equipo, dije. Me trataste como un ingreso directo. Eso no es justo, argumentó. La familia se ayuda. Siempre ha sido así. Exacto, dije. La familia se ayuda. Yo os ayudé. Os reísteis de mí en público y luego esperabais la transferencia en privado. Esas no son la misma cosa. Se quedó en silencio. Pude oír a mi mamá susurrando algo en el fondo. Podríamos perder la casa, dijo finalmente. ¿Quieres eso en tu conciencia? No, respondí. Pero ya no voy a llevarlo sobre mi espalda. Si estáis tan preocupados, hablad con el banco. Reducid gastos, vended la casa, buscar ayuda. Hay opciones. Yo ya no soy una de ellas. La línea crepitó. Esta no eres tú, dijo suavemente, como si hablara con una extraña. Siempre he sido yo, dije. Solo que ahora lo estáis viendo porque ya no pago por todo. Colgó. Sin un adiós. Sin un te quiero. Solo el clic de un hombre que se dio cuenta de que le habían quitado su muleta favorita. Los siguientes días fueron silenciosos. Demasiado silenciosos. Sin llamadas, sin mensajes, solo un pesado silencio presionando mis nuevas decisiones. Casi empecé a pensar que tal vez estaban tratando de resolverlo. Tal vez realmente estaban hablando con los prestamistas, buscando trabajo, recortando gastos. Entonces llamó mi primo Javier. Javier siempre sabía cuándo se estaba gestando un drama. Coleccionaba chismes como si fueran arte. Oye, dijo, con voz casual. ¿Estás bien? Estoy bien, dije. ¿Por qué? Porque, dijo arrastrando las palabras, acabo de oír a través de la tía Tania que la casa de tus padres está en aviso de ejecución hipotecaria. Se dice que el banco les envió una notificación, y se dice que nadie sabía que eras tú quien la pagaba hasta ahora. Cerré los ojos. Por supuesto. Cuando pagaba, era invisible. Cuando dejé de hacerlo, de repente era un escándalo. Supongo que el radiopasillo familiar está ocupado, dije. Eres la villana de la semana, añadió Javier con una leve risa comprensiva. Dicen que le diste la espalda a tus padres. Que podrías haber evitado esto. Lo he estado evitando, dije en voz baja. Durante meses. Se quedó en silencio por un segundo. Sí, dijo. Imaginé que era algo así. Después de colgar, me senté en mi sofá y miré la pared. La ironía era increíble. Durante casi un año, había estado pagando el alquiler de mi hermana y la hipoteca de mis padres, un total de $4,600 al mes. En silencio, consistentemente, como si fuera el orden natural de las cosas. Nadie me elogió. Nadie preguntó si podía manejarlo. Nadie dijo nunca gracias.
Se burlaban de mí por trabajar demasiado, por estar siempre cansada, por seguir esforzándome por ser importante. Ahora, sin el dinero, todo lo feo era de repente visible. No estaban gestionando sus vidas. Estaban siendo sostenidos por mí. Y en el segundo en que bajé los brazos, no solo cayeron. Chocaron entre sí, arañando por encontrar algo suave sobre lo que aterrizar. Por primera vez, tuvieron que mirarse a sí mismos sin que mis ingresos suavizaran cada consecuencia. No era bonito. Mi hermana tuvo que hacer cajas y volver a la habitación con las estrellas que brillan en la oscuridad en el techo. Mateo duró unos días antes de hacer una maleta y anunciar que necesitaba espacio. Mis padres tuvieron que reunirse con los responsables del banco, explicar los pagos atrasados, tragarse la humillación de admitir que habían construido un estilo de vida sobre una hija de la que se burlaban. No los contacté. No pregunté. Esperé. Y cuando finalmente llegó la llamada, no fue lo que esperaba. Era mi mamá, su voz temblando de ira, no de miedo. Así que, dijo, saltándose el saludo. ¿Realmente vas a dejar que lo perdamos todo por unas cuantas bromas crueles? ¿Por un brindis? Tomé aliento. Esto no es por un brindis, dije. Esa fue solo la primera vez que dije la verdad en voz alta. Estás siendo dramática, Eva, espetó. Somos tus padres, tu hermana. Pensábamos que éramos un equipo. Pensábamos que te habíamos criado mejor que esto. Me criasteis para creer que tenía que pagar por el amor, dije. Estoy desaprendiendo eso. Silencio. No supo qué hacer con esa frase. Estamos en una situación difícil, intentó de nuevo, cambiando a un tono suplicante. Solo por un tiempo. Si pudieras ayudar de nuevo. No voy a enviar dinero, la interrumpí. Pero iré a cenar. Hubo una pausa. ¿Cenar?, repitió, desconcertada. Sí, dije. Mañana. Tú, papá, y yo. Quizás Isabela si consigue arrastrarse escaleras abajo. Mi hermana. Mamá exhaló bruscamente. Está bien, dijo. ¿A las 7? Colgó antes de que pudiera decir adiós. Miré mi teléfono, mi reflejo apenas visible en la pantalla oscura. Benjamín me envió un mensaje un segundo después. ¿Todo bien? Escribí, perdieron el colchón que yo les proporcionaba. Ahora están golpeando el suelo. Quieren que vuelva a ser un cojín. ¿Y tú?, escribió él. He terminado de ser un cojín, respondí. Pero llevaré un espejo. La noche siguiente, estaba en el umbral de la casa de mis padres con la mano sobre el timbre, dándome cuenta de que, por primera vez en años, no llegaba como la que soluciona problemas. Llegaba como alguien que finalmente podría dejar que las cosas se rompieran. Estaba frente a la puerta de mis padres con la mano sobre el timbre, sintiendo algo desconocido. Un poder tranquilo. No ira, no miedo, solo la certeza de que, pasara lo que pasara en esa casa esa noche, no volvería a cargarlo yo. Apreté el botón. Mi mamá abrió la puerta después de unos segundos. No me abrazó. No sonrió. Simplemente se hizo a un lado, con la barbilla levantada como si me estuviera haciendo un favor. La casa olía diferente a como la recordaba. Aire viciado, sobras frías, estrés. No era el hogar en el que crecí. Se sentía más pequeño, como si las paredes se hubieran hundido sin todo el dinero con el que yo las había estado remendando. La seguí al comedor, y fue entonces cuando la imagen completa me golpeó. Facturas, montones de ellas esparcidas por un lado de la mesa como una baraja de cartas perdedoras, avisos de hipoteca, cargos por pagos atrasados, servicios públicos con letras rojas. Todo estaba al descubierto ahora, no quedaban ilusiones. Al otro lado, 2 bandejas de lasaña recalentada. Mi papá estaba sentado en su silla, con aspecto de no haber dormido en semanas. Mi hermana Isabela estaba notablemente ausente. Sabía que estaba en casa. Podía oír pasos arriba. Simplemente no quería enfrentarse a mí. Mi mamá hizo un gesto rígido. Siéntate. Me senté. Tuvimos una conversación superficial. Del tipo que apenas califica como conversación. ¿Cómo va el trabajo? Bien.
¿Sigues con eso de los ordenadores? Sí. ¿Comes lo suficiente? Tengo 30 años, mamá. Me las arreglo. Papá pinchaba su lasaña sin ganas. Luego, después del intento más falso de normalidad, mi mamá se inclinó hacia adelante. Bueno, comenzó, con la voz tensa. Estamos en una situación difícil ahora mismo. Ahí estaba, la verdadera cena. De verdad, dije. Nunca lo habría adivinado. Sus ojos se entrecerraron por un momento, luego se suavizaron con ese tono maternal manipulador que tanto le gustaba. Estamos pidiendo solo un poco de ayuda, dijo. Solo hasta que las cosas se estabilicen. Papá intervino, asintiendo vigorosamente. Siempre has dado un paso al frente. Solo. Necesitamos que lo hagas un poco más, como familia. No, dije. La palabra quedó suspendida en el aire. Mamá parpadeó como si genuinamente no pudiera comprenderla. No, repitió. Eva, este no es momento para el orgullo. No es orgullo, dije. Es un límite. Sus labios se apretaron en una línea. Papá se cruzó de brazos. No puedes estar enfadada para siempre, dijo. Esto no es sano. Casi me reí. Esto no es sobre la ira, dije. ¿Es sobre matemáticas y respeto? Se quedaron mirando. Así que se lo expliqué. Con calma, precisión, sin vacilar. Os burlasteis de mí cuando tenía dificultades, dije. Os burlasteis de mí en ese picnic mientras yo pagaba la cuota de vuestra casa. Ridiculizasteis mi trabajo, mi ropa, mi vida, mientras yo cubría vuestra hipoteca y su alquiler sin un solo gracias. La mandíbula de mi papá se tensó. Estás tergiversando las cosas, murmuró. No, dije. Esta es la primera vez en años que las digo claramente. Mi mamá intentó otro ángulo. Pensábamos que éramos un equipo. Un equipo, la interrumpí. Yo pagaba. Vosotros os reíais. Eso no es un equipo. Eso es explotación. Silencio. Silencio real. Del tipo que significa que todos finalmente escucharon la verdad, quisieran o no. Mi papá fue el primero en apartar la mirada. Luego mi mamá bajó la vista. No se defendió. No discutió. Ni siquiera intentó chantajearme. Simplemente se quedó sentada, absorbiéndolo. Y por primera vez, vi algo parpadear detrás de sus ojos. Reconocimiento, quizás. O vergüenza. Pero no dejé que el momento se prolongara. Hay algo más, dije. Levantaron la vista. Dentro de un mes, organizaré un picnic, solo nosotros, en el mismo lugar que el último. Sus rostros se iluminaron con pequeñas chispas de esperanza. Mamá incluso se enderezó. ¿Y? Preguntó. Continué, ese día, os diré mi decisión final. Si volveré a ayudar alguna vez, si las cosas cambian o terminan para siempre. Vi los engranajes girando en la mente de mi papá. Pensó que había ganado algo. Pensó que esto era yo cediendo, ofreciéndoles otra oportunidad. Mamá asintió como si fuera una negociación en la que ahora tenía esperanzas. Está bien, dijo en voz baja. Está bien. Pero mientras ellos me imaginaban llegando con disculpas y una chequera, yo imaginaba algo completamente diferente. Me levanté, cogí mi bolso y metí mi silla. Gracias por la cena, dije. Papá miraba su plato. Mamá forzó una sonrisa. Y arriba, Isabela seguía negándose a bajar, ni por un momento. Salí sintiéndome más ligera de lo que me había sentido en meses. De camino a casa, me detuve en un autoservicio y me pedí una hamburguesa. Algo barato pero caliente. Me senté en mi coche aparcado, la desenvolví, le di un bocado y algo en mi pecho se aflojó. Esta comida sabía a algo que no había probado en años. Elección. Sin culpa, sin obligación, sin el peso de la próxima transferencia bancaria. Observé las luces de la ciudad parpadear a través de mi parabrisas y me di cuenta de algo. Ya no tenía miedo. Ni de decepcionarlos, ni de ser la mala hija, ni de alejarme. Ellos tenían miedo, por una vez.
Miedo de cómo era la vida cuando dejé de amortiguar cada caída. Miedo de perder su red de seguridad. Miedo de verse obligados a hacer lo que yo había estado haciendo sola durante años. Y la parte más sorprendente es que no me hizo sentir poderosa. Me hizo sentir en paz. Porque por primera vez en mucho, mucho tiempo, las consecuencias eran suyas, no mías. El mes después de esa cena pasó de forma extraña, lento, silencioso y pesado, como la calma que precede a la tormenta. Al principio, pensé que el silencio significaba que mi familia estaba planeando algo. Quizás una intervención dramática de culpabilidad, quizás esperaban que me rindiera. Quizás estaban convencidos de que volvería arrastrándome con disculpas y una chequera. Pero no llegó nada. Ni mensajes, ni llamadas, ni siquiera una de las clásicas trampas emocionales de mi mamá, como, vi esta foto tuya de pequeña. Solía sonreír más. Solo nada, lo que debería haber sido reconfortante. No lo fue, porque el silencio en mi familia nunca ha significado paz. Significa conspiración. Luego, las grietas comenzaron a aparecer. Mi primo Javier fue el primero en escribirme, por supuesto. ¿Vas a ir a esa pequeña reunión familiar que planeaste? No lo corregí. No le dije que no era una reunión familiar. Era una auditoría. Le dije que sí. Al día siguiente, un antiguo vecino me envió un mensaje. Tu mamá pasó por aquí preguntando por tu ascenso en el trabajo. Dijo que vas a organizar algo pronto. ¿Todo bien? Ah, ahí estaba. Estaban difundiendo la noticia como si yo regresara de la batalla con un tesoro. Sabía exactamente la narrativa que mi mamá estaba tejiendo en su cabeza. Eva regresa triunfante. Se disculpa por ser dura. Anuncia que seguirá ayudando, quizás incluso reparta sobres como una especie de señora feudal benévola. Querían una historia de redención, así que decidí darles una, solo que no la que esperaban. Pasé la semana siguiente cobrando favores. Favores reales, no favores de culpa. El antiguo jefe de mi hermana Isabela, que todavía recordaba cómo ella faltó a 3 turnos seguidos. No estaba dispuesto a contratarla de nuevo, pero conocía una clínica al otro lado de la ciudad, desesperada por una asistente a tiempo parcial. Un antiguo compañero de trabajo de mi papá, que ahora gestionaba el inventario de un proveedor de construcción. Necesitaba a alguien fiable para gestionar equipos y revisar envíos. Le dije que mi papá estaba disponible. Una mujer con la que mi mamá solía hacer voluntariado en un comedor social antes de dejar de ir porque no era su ambiente. Necesitaban ayuda para preparar comida y organizar campañas de donación. Una por una, las puertas se abrieron. No puertas glamurosas, no puertas que inflaran el ego, sino puertas reales, serias, del tipo que conducen a la responsabilidad en lugar de la dependencia. Lo imprimí todo, lo etiqueté y lo puse en una carpeta ordenada. Entonces llegó el día. La zona de picnic parecía más pequeña que la última vez. Quizás porque esta vez no me estaba derrumbando emocionalmente en mi propia sombra. Puse la mesa con sándwiches sencillos, botellas de agua, servilletas y una silla para mí. Ellos podían arreglárselas con el resto. Mi familia llegó en oleadas, cada entrada más teatral que la anterior. Mi hermana vino vestida como si fuera a un brunch con influencers, vestido de flores, pelo rizado, un maquillaje que no podía ocultar el agotamiento bajo sus ojos. Mi mamá trajo una quiche en una nevera como si estuviera audicionando para ser la mejor anfitriona. Mi papá llevaba gafas de sol aunque el cielo estaba mayormente gris. Estaban sonriendo. Esas sonrisas tensas y frágiles que la gente pone cuando está ensayando cómo todo saldrá a su manera. Realmente pensaban que hoy era el día en que me rendiría. Cuando todos se sentaron, las sonrisas se volvieron expectantes. Mi hermana inclinó la cabeza con falsa dulzura. «Y bien», dijo. «¿De qué va todo esto?» Mi mamá juntó las manos como si estuviera recibiendo la comunión. «Estamos listos para hablar», añadió. Mi papá se inclinó hacia adelante. «Bueno, aquí estamos». Puse la carpeta sobre la mesa y luego le entregué a cada uno un papel. Mi hermana frunció el ceño, riendo un poco como si asumiera que era una broma. «¿Qué es esto?», preguntó. «Una entrevista de trabajo», dije. «Están esperando tu llamada». Su sonrisa se congeló.
Mi mamá me fulminó con la mirada. Mi papá parpadeó como si estuviera procesando la información. Le pasé 3 papeles a mi hermana. Una clínica que buscaba una asistente a tiempo parcial. Un centro de llamadas que contrataba personal. Un puesto de recepcionista en una consulta dental. Su voz se quebró. ¿Estás bromeando? No, dije. Son oportunidades reales. ¿Pediste ayuda? ¿Necesitas trabajo? Estos son trabajos. Arrojó los papeles como si quemaran. Mi mamá agarró su hoja. Era una solicitud para el comedor social. Parecía horrorizada. ¿Quieres que corte patatas con un gorro de cocina, siseo? Se te da bien la gente, dije. Y necesitan voluntarios que puedan asumir horas. Es un trabajo honesto. Ella retrocedió. Mi papá cogió su hoja. Gerente de inventario para un proveedor de construcción. ¿Qué es esto?, preguntó, ofendido. Un trabajo, dije. Necesitas ingresos. Te contratarán. Buen horario, beneficios. Lo miró como si estuviera escrito en un idioma que se negaba a aprender. Entonces estalló la erupción. Mi hermana se puso de pie de un salto. Esto es cruel, espetó. Estás tratando de avergonzarnos. Mi mamá negó con la cabeza. ¿Cómo te atreves a tratarnos como si fuéramos tus empleados? Mi papá me fulminó con la mirada. ¿Crees que esto es divertido? ¿Crees que nos estás dando alguna lección? Dejé que se desahogaran. Dejé que escupieran cada insulto, cada acusación. Luego lo dije. Pedisteis ayuda. Esto es ayuda. El silencio cayó como una losa. Un silencio real, denso, sofocante. Y en esa quietud atónita, la verdad se sentó frente a ellos como un invitado no deseado. El trabajo no estaba por debajo de ellos. Simplemente siempre me habían tenido a mí. Finalmente, recogieron su nevera, cerraron las tapas de golpe, guardaron las sobras y se fueron sin despedirse. Mi hermana dejó sus hojas de trabajo sobre la mesa. Mi mamá metió la suya en su bolso como si quisiera arrugarla hasta hacerla desaparecer. Mi papá no dijo una palabra. Y yo me quedé sola en la mesa de picnic, con una carpeta frente a mí y sándwiches intactos a mi lado. Pero no me sentí sola. Por primera vez en mi vida, me sentí despierta. Me sentí limpia. Me sentí como una persona en lugar de un banco. 3 días después, sonó mi teléfono. Número desconocido. Respondí con cautela. Una voz de mujer. Hola, soy de la clínica a la que llamaste la semana pasada. Solo quería agradecerte por recomendar a tu amiga. Isabela tuvo la entrevista el lunes. Empezó hoy. Por ahora, todo bien. Me quedé helada. Isabela había aceptado el trabajo. Isabela había hecho algo responsable. Me senté en mi cama, con el teléfono todavía pegado a la oreja, escuchando a una extraña elogiar a la hermana que pensaba que el trabajo estaba por debajo de ella. Después de que terminó la llamada, me quedé mirando la pared. No le envié un mensaje. No presumí. Ni siquiera se lo conté a Benjamín. Solo esperé. 4 días después, mi teléfono vibró. Era mi hermana. Empecé a trabajar. Está bien. No te acostumbres a que te dé las gracias, pero no voy a renunciar. Sin emojis, sin agresividad pasiva, sin pretensiones. Solo hechos. Casi respondí, pero luego no lo hice. Algunas cosas no necesitan un lazo. Después del inesperado mensaje de mi hermana, los días pasaron en silencio. Un silencio como el de la nieve recién caída. Todo se sentía más suave, más lento, diferente. Era la primera vez en años que no estaba preparándome para que alguien necesitara algo de mí. Sin emergencias de última hora, sin mensajes de voz cargados de culpa, sin un oye, una pregunta rápida seguido de una cantidad de dinero. Solo quietud. Y entonces, como semillas enterradas en suelo helado, pequeños cambios comenzaron a abrirse paso. El primer cambio vino de mi papá. Estaba en mi descanso para almorzar, revisando correos electrónicos del trabajo, cuando mi teléfono vibró.
Un mensaje de él. Sin hola, sin preámbulos. Hoy obtuve la certificación para manejar carretillas elevadoras. Mi espalda no está muy contenta, pero es un buen trabajo. Miré el mensaje durante un minuto entero. Había aceptado el trabajo de inventario en el almacén. No había llamado para pelear o culparme. No había fingido que estaba por debajo de él. No había pedido dinero. Simplemente me lo dijo. Y el tono no era amargo. Sonaba como un hombre que había encontrado algo sólido sobre lo que apoyarse por primera vez en años. No respondí, no por enfado, sino porque no requería nada de mí. No era una transacción. Era un hecho. Y los hechos no necesitan aplausos. Unos días después, Javier, el primo que siempre lo sabe todo, me envió una foto desde el otro lado de la ciudad. Era mi mamá, con el pelo recogido en un moño simple, usando un delantal, de pie en una estación de preparación en el comedor social, cortando verduras. Concentrada, presente, trabajando. La foto venía con su mensaje: mira quién está echando horas. Mi mamá, la mujer que solía decir que el trabajo en servicios de comida era para gente sin opciones, estaba cubierta de harina y no montaba ningún espectáculo. No le había dicho a nadie que había aceptado el trabajo, ni siquiera a mí. Pero eso lo hacía más real, más honesto. Un cambio silencioso de gravedad. 2 semanas después del picnic feria de empleo, Isabela publicó algo en internet. Una foto tomada en el espejo de un baño público. Sin filtros, sin playa, sin una copa de cóctel, solo ella con su uniforme médico, mostrando su nueva tarjeta de identificación. Sin descripción, solo un único emoji, bíceps flexionado. Para alguien como ella, eso era prácticamente un manifiesto personal. Los comentarios de sus amigos eran de apoyo. ¡Qué orgullosa de ti! Sí, chica. ¿A por ello? Gran paso. No comenté. No tenía que hacerlo. No lo estaba haciendo por mí, y ese era el punto. Luego, una noche, alrededor de las 10 de la noche, estaba limpiando mi bandeja de entrada de correo cuando apareció un nombre que no esperaba. Mi mamá. Asunto, ninguno. El cuerpo del mensaje: no me di cuenta de cuánto dependíamos de ti hasta que tuvimos que depender de nosotros mismos. Lo estamos intentando, aunque sea tarde. Lo leí 3 veces. No era una disculpa, ni manipulación, ni culpa. Solo la verdad. La primera cosa honesta que me había dicho en años. No respondí esa noche ni al día siguiente. Algunos reconocimientos no necesitan respuestas instantáneas. Solo necesitan espacio para respirar. Las siguientes semanas se movieron a un ritmo nuevo y extraño. Me despertaba, preparaba café, me sentaba junto a la ventana de mi apartamento y simplemente era. Sin calcular qué factura podría cubrir a continuación. Sin llevar el peso de 3 adultos sobre mi espalda. Sin ensayar explicaciones defensivas. Solo yo, mis ingresos, mi vida. Empecé a cocinar más, a dormir mejor, a caminar sin un nudo en el pecho. Mi dinero permanecía en mi cuenta el tiempo suficiente para sentir que era mi dinero. Incluso reservé un viaje en solitario. Vuelo de ida, regreso flexible. No sabía a dónde iría después de la primera ciudad. Solo sabía que podía ir. Porque nadie me necesitaba para quedarme. Porque nadie necesitaba mi acceso al banco para funcionar. Porque nadie estaba esperando para agotarme en el segundo en que tomara un respiro. Entonces sucedió. El momento que no sabía que estaba esperando. Un sábado por la mañana en una pequeña cafetería local. Estaba leyendo, saboreando un café con leche, disfrutando de la serenidad de ser una adulta que no le debía nada a nadie. Cuando escuché una voz: Eva. Levanté la vista. Isabela, con su uniforme médico, sosteniendo un vaso para llevar, una bolsa de la compra en un brazo. Cansada, humana. Se veía normal, no pulcra, no posando, no actuando. Solo una mujer joven tratando de abrirse paso en la vida como el resto de nosotros. Se sentó frente a mí sin preguntar. No me importó. No hablamos del pasado. Sin disculpas, sin refritos, sin amargura. Solo cosas pequeñas. El trabajo es intenso.
Sí. La gente de la clínica es agradable. Qué bien. Mateo. Bueno, da igual. Sí. Hablamos del tiempo, de lo rara que es la vida adulta, de cómo el café de repente es un rasgo de personalidad. Hubo una pausa. Ella miró su vaso. Luego dijo, muy bajo, tenías razón. No levantó la vista cuando añadió, lo necesitábamos. Todo. Se levantó, tiró su vaso vacío, me hizo un torpe medio saludo con la mano y se fue. La vi cruzar la calle, la luz del sol atrapando el pliegue de su uniforme. Por primera vez, no era la hermana a la que resentía. Era la hermana que esperaba que pudiera llegar a ser. 2 días después, mi papá me envió otro mensaje. Una foto esta vez. Una parrilla. Descripción, compré esto con mi propio maldito sueldo. Sonreí. Mamá me envió un correo electrónico de nuevo una semana después. Un folleto para una colecta de alimentos de la comunidad. No me pidió dinero. No me pidió que fuera. Solo, comparte si puedes. Y lo hice. No por deber, no por culpa. Sino porque ayudarla ahora no me costaba nada que no pudiera permitirme. Y yo. No volví a pagar sus facturas. Ni entonces. Ni después de la cafetería, ni después de la parrilla, ni después de la colecta de alimentos. Porque no necesitaba hacerlo. Y por primera vez, ellos no lo pidieron. Estaban ganando dinero, trabajando, presentándose. Habían dejado de verme como un bote salvavidas y habían comenzado a aprender a nadar. No fue perfecto. No fue mágico. No deshizo los años de desequilibrio. Pero fue algo. Algo real. Y la parte más sorprendente es que dejaron de ser crueles. Dejaron de burlarse de mí, de minimizarme, de depender de mí. No porque los cambié con dinero, sino porque sin mi dinero, finalmente tuvieron que cambiarse a sí mismos. No sé cómo será nuestro futuro. La familia no es un interruptor que enciendes o apagas. Es un límite que remodelas hasta que encaja. Todo lo que sé es esto, ya no soy su plan B. Ni su muleta emocional. Ni su cuenta bancaria andante. Solo soy Eva. Su hija, su hermana. Una persona separada de lo que puede proporcionar. Y esa es la libertad que no sabía que necesitaba.